Es posible que desees tener un consultorio de biomagnetismo, que desees ejercer como biomagnetista. Yo te aliento a que así lo hagas porque además de tener muchísimas satisfacciones, vas a ayudar a muchísima gente. Una cosa va ligada a la otra. Adicionalmente, vas a tener ingresos dignos porque nada más digno que ayudar a las personas. De tal manera que me parece que es muy bonito, muy hermoso como labor, como rol, el que ejerzas como biomagnetista. Si lo vas a hacer entonces de manera profesional, tienes que disponer de algún espacio que podemos llamarle consultorio. Es un consultorio que, aunque no somos médicos, podemos utilizar ese término porque allí se hacen consultas. La consulta, en todo caso, viene en función a cuáles son los pares que pueden estar desequilibrados en la persona en función al rastreo que ya conoces. Bien, ¿qué necesitarías en todo caso para montar tu consultorio en el momento? Hay algunas cosas que son imprescindibles y hay otras que con el tiempo puedes ir adquiriéndolas, que no son necesariamente obligatorias. En primer lugar, pues evidentemente que sea un ambiente agradable. A mí me encanta la decoración minimalista, pocas cosas en la pared, pocos elementos distractores, pero probablemente a ti te guste de una forma distinta, quieras tener todos tus títulos, quieras tener en la pared pues toda una decoración. Indiferentemente, lo que sí es apropiado es que sea un ambiente agradable a la vista. Eso va a decir probablemente mucho de ti, que esté organizado. Eso también es un elemento a favor. Es indispensable que tenga buena iluminación, porque cuando vas a estar haciendo la comprobación en las piernas, en los pies directamente, pero es la pierna la que sea corta o sea elonga, muchas veces la diferencia es sutil, es mínima. Hay momentos en que puede ser más de 1 centímetro en cuanto a la diferencia de una pierna o de un pie a otro, pero hay momentos en que son escasamente unos milímetros, pero efectivamente se nota que hay una diferencia, de tal manera que para poder tener el menor margen de error posible, sería conveniente, por supuesto, que el lugar, el recinto en donde hagas tus consultas sea un lugar lo suficientemente iluminado. Una camilla también es importante para el factor comodidad, tanto para ti a la hora de hacer el rastreo y a la hora de colocar los imanes, como para el consultante, sin duda alguna. Si es una camilla donde pueda sentirse confortable y pueda tener donde apoyar incluso los brazos, que algunas traen unos suplementos, no sé si se le puede llamar así, unos accesorios, mejor dicho, que sirven para apoyar bien los codos, etcétera. Es ideal. De no tenerla, yo he conocido biomagnetistas que realizan los rastreos en una silla. En todo caso, sería mejor un sillón ajustable que puedas elevar o bajar en función a la altura del consultante, evidentemente. No es necesario ni obligatorio el tener una camilla en el consultorio, podría ser incluso encima de una mesa, pero sí sería lo más recomendable, por supuesto. El tener un asistente, lo hablábamos en el video pasado, podría ser imprescindible en el caso de tener ya una consulta profesional, de ofrecer una consulta profesional. Sí, definitivamente sí. No es necesario que el asistente se sepa todos los puntos de rastreo. Podría tenerla aquí en la mano e ir mencionándolos en voz alta en la medida en que, guiándose por el protocolo, vaya comprobando. Pero va a ser muchísimo mejor a la larga que se aprenda los puntos de rastreo. Para ti va a ser ideal que tengas un asistente en caso de querer ejercer profesionalmente y obtener ingresos por medio de esta hermosa actividad. Por otra parte, seguramente tendrás inquietud en cuanto a la cantidad de imanes que deberías comprar. Eso lo vamos a hablar en otro apartado. Además, te voy a mostrar de cerca los imanes, los tipos de imanes y todo. Pero para ir adelantando algo, por lo menos contar, si vas a ejercer profesionalmente, por lo menos con 15 pares.
¿Cuál es la diferencia cuando tenemos muchos pares a cuando tenemos pocos pares? Obviamente tiene que ver con varias razones, pero una es que si conseguimos varios pares desequilibrados, podemos trabajarlos simultáneamente. Si son 7 y tenemos por lo menos 14 pares, o mejor dicho 14 imanes, entonces podríamos trabajar esos 7 pares simultáneamente. Si salen 11 pares desequilibrados y tenemos 30 imanes, nos da, digamos, nos permite impactar con el número de imanes suficiente esos pares. Ahora, si salen 12 puntos activos, 12 pares desequilibrados y solamente tenemos 8 imanes, entonces solamente podríamos atender primero 4, habría que esperar el tiempo suficiente, generalmente entre 10 y 20 minutos, y luego pues colocar los otros 4 pares. Otra razón por la cual los imanes, la idea sería tener distintos imanes y con distintos tamaños, se debe a, como te decía en algún video pasado, a la ubicación. No es igual colocar un imán en el ojo, en el oído, a colocarlo para que impacte, por ejemplo, el riñón, o para que impacte el hígado, que es un órgano grande, etcétera. Entonces, eso tiene algún tipo de incidencia, más muchos imanes se adaptan al lugar. Cuando es pequeñito es mucho más fácil incluso que se adapte, pero evidentemente si vamos a impactar a un órgano que sea grande, sería más ideal tener un imán un poco más grande, por ejemplo los tipos rectangulares como de dominó. Yo te muestro aquí algunos de lejos, luego ya te los mostraré de cerca, pero este es uno que vendría a ser bastante grande. Los hay más grandes, los hay tipo dona, los hay de distintas formas, pero este, por ejemplo, podría servir perfectamente para los riñones o algunas partes grandes. ¿Por qué? Porque recubre pues un espacio y podría impactar el órgano de ser grande. Ahora, este mismo imán para el ojo pues no sería tan ideal, sería más ideal uno como este. ¿Ves? Uno pequeñito como este. ¿Ves? Entonces, ahí es donde van a haber algunas variantes o variables interesantes que vamos a tomar en cuenta a la hora de elegir el kit de imanes. De todas maneras, yo te voy a hacer una recomendación particular en donde no estoy de verdad beneficiándome económicamente en lo más mínimo. Simplemente te voy a poner en contacto con una persona, con un distribuidor autorizado que yo te recomiendo, que tengas el mejor precio posible y que tengas también la mayor cantidad de imanes o las necesarias o la necesaria para que puedas ejercer bien tu actividad. Ahora, también es importante acotar que si lo vas a hacer en tu casa, con familiares, con amigos, bueno, puedes tener solo 4 pares de imanes. En todo caso, el factor tiempo es lo único que va a establecer la diferencia, pero 4 pares de imanes de distinto tamaño según la ubicación, y perfectamente con esos puedes ir trabajando. Solo que si salen muchos pares, pues primero impactas los primeros pares en función a la cantidad de imanes que tienes, luego una segunda tanda, una tercera tanda. Obviamente que a nivel de ejercer ya profesionalmente, eso te haría perder tiempo a ti, prolongarse demasiado cada tratamiento y no te rendiría tanto el día. Esa es la única diferencia, pero por lo demás, pues con 15 pares de imanes puedes ejercer profesionalmente y te va a rendir muchísimo, y si lo vas a hacer en familia, 4 o 5 pares ya va a ser más que suficiente. Por otra parte, los imanes que se colocan en la cabeza, no puedes utilizar un esparadrapo porque de pronto podrías hacerle daño, ¿no? Algún tipo de cinta de esta adhesiva, que es lo que usualmente utilizamos para cuando lo hacemos en el cuerpo, sobre la tela. En el caso del cabello podría generar algún tipo de incomodidad. Entonces es bueno tener una banda elástica como las que usan los tenistas, y eso ayudaría a sostener los imanes. Y en el caso de la ropa, pues sirve lo que aquí en España llaman esparadrapo, en Venezuela le llamamos tirro,
Es un tipo de cinta adhesiva que no es muy pegajosa, lo suficiente como para que sostenga el imán y el mismo no se vaya a mover del lugar. Simplemente eso. También sería interesante que dispusieras, si es tu consultorio, de un ordenador, una computadora. Ahí vas a llenar, por ejemplo, el historial y la planilla del consultante. Vas a llevar todo organizadito allí. Pero bueno, si no quieres tener tu computadora en ese lugar, puedes perfectamente tener un archivador, llenas todo a mano, y lo ideal es que sí esté todo muy bien organizado, por supuesto. Hay una carta también que yo te voy a entregar para que cada persona, cada consultante que vaya contigo la llene, o sea, la firme. Hay una exención de responsabilidad allí, que la persona esté muy clara sobre qué es lo que tú vas a hacer, y que también esté muy clara en que tú no vas a sanarle, tú vas a simplemente equilibrar unos pares biomagnéticos que tiene en su cuerpo y que va a permitir la optimización de su pH, y que ya su cuerpo hará todo lo demás, pero que tú no te comprometes en curar ningún tipo de patología, etcétera, etcétera. Ya un poco de eso lo hemos hablado. También sería ideal si pudieses tener una fotocopiadora o un escáner que te permita, cuando muchos de esos consultantes van a llegar con unos folios donde tienen su diagnóstico, donde tienen pues algunos documentos importantes, y pudieses quedarte con una copia. Entonces, bien sea que lo puedas escanear o que puedas sacarle una fotocopia para archivarlo, podría ser ideal, pero no es obligatorio, por supuesto. Y finalmente, los imanes con los que vamos a trabajar tienen que estar forrados, pero no porque no vayas a saber identificar cuál es el lado positivo y cuál es el negativo, o cuál es el norte y cuál es el sur, que sabemos que el norte es el lado negro y el sur o positivo es el rojo. No por eso, sino que ellos son peligrosos. Como tienen un gausaje fuerte, entonces pueden entrañar cierto riesgo, ¿verdad? Por ejemplo, no es igual cuando no tienen un recubrimiento a cuando ya están cubiertos con algún tipo de bipiel, porque primero, a la hora de despegarlos, como tienen una orejita, una especie de sobresaliente, pues eso nos permite despegarlos. Yo que tengo, luego te los mostraré, yo tengo muchos imanes sin estar recubiertos, y claro, se hace difícil despegarlos, y además puede producir algún tipo de golpe cuando no te das cuenta, y te muerden. Literalmente ahí te pueden hacer daño en los dedos a la hora de manipularlos, y tienes un poquito, por ejemplo, de, como llamaríamos, de descuido, y te pueden hacer muchísimo daño porque tienen mucha fuerza y puede ser contundente lo que hagan. De tal manera que es bueno que ellos siempre tengan una orejita, que tengan un exceso del aislante, de la bipiel, y va a ser ideal que los tengan así. Obviamente que también esto aporta en cuanto al negativo y positivo, es mucho más fácil. Yo sé que ya tú puedes comprobar de manera práctica si son negativos o positivos, pero esto ya lo tienes identificado y esto va a ayudar mucho más. De tal manera que con esta información terminamos este video, en donde te doy algunos tips para que tengas un consultorio totalmente optimizado. Un abrazo, nos vemos en el próximo video.